Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión del seminario Los claroscuros de la transición energética en América Latina, conflictos y alternativas socioterritoriales. El día de hoy escucharemos a dos destacadas investigadoras que nos hablarán sobre el tema de la gestión comunitaria de la energía desde una perspectiva feminista en el contexto de la Pampa de Pocho, Córdoba, Argentina. Ellas reflexionarán en sus exposiciones acerca de las tramas de comunalidad energética que se entretejen en el territorio con el fin de gestionar de forma colectiva los recursos energéticos necesarios para la sostenibilidad de la vida en un hábitat rural campesino. Bien, voy a dar paso a la lectura de una breve semblanza de ambas autoras a quienes agradezco especialmente por haber aceptado a participar en este seminario. Como ustedes van a escuchar, ellas poseen una amplia experiencia en el tema que hoy nos presentan. María Guadalupe Huerta es licenciada en Trabajo Social por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y doctoranda en Estudios Sociales Agrarios en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Es becaria doctoral cofinanciada por CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad. Su tema de investigación aborda la cuestión de las mujeres rurales campesinas y la energía, un abordaje a la reproducción de la vida en el hábitat campesino del norte de Córdoba. También es coordinadora en el Centro Experimental de la Vivienda Económica, Asociación de Vivienda Económica, del proyecto Experiencias de Mujeres Campesinas Tras la Tierra, hacia una transición energética justa, participativa y situada, que cuenta con financiamiento de tipo internacional. De igual forma, es codirectora del voluntariado universitario SPU de la Universidad Nacional de Córdoba, Energías Vivas, Diálogo de Saberes para la Construcción de Alternativas sobre Transición Energética en la región Tras la Tierra. Y finalmente también mencionarles que es docente adscrita a la Cátedra de Epistemología en Ciencias Sociales y Trabajo Social en la UNC y integra la red de estudios sobre el hábitat rural. Eh, la la profesora Guadalupe también, bueno, estará acompañada en su presentación por Romina María Boco. Romina es licenciada en nutrición por la Universidad Nacional de Córdoba, posee un magíster en salud materno-infantil, se desempeña como docente en la Escuela de Nutrición en la Facultad de Ciencias Médicas, es doctoranda en estudios sociales agrarios, becaria doctoral CONICET. El tema que desarrolla actualmente en su investigación se refiere a los procesos socioorganizativos territoriales de redes alimentarias alternativas y sus implicancias en la dimensión productiva del hábitat rural. Ella específicamente se centra en el caso de la Mesa de Soberanía Alimentaria de la provincia de Córdoba. Y también es codirectora del voluntariado universitario SPU Vivas, perdón, Diálogo de Saberes para la Construcción de Alternativas sobre Transición Energética en la región Tras la Tierra. De igual forma, es parte de la red de estudios sobre el hábitat rural. Eh, Les voy a mencionar de forma pues, resumida la dinámica o vamos a escuchar a las dos invitadas del día de hoy. Cada una tendrá un espacio de 30 a 35 minutos. Eh, Después de las presentaciones, tendremos un periodo de discusión, de comentarios, de preguntas, ya sea a través de que abramos el micro a quienes se encuentren presentes, pero también las preguntas y los comentarios podrán hacerse a través del chat
del Facebook, en donde también se está transmitiendo esta sesión del día de hoy del seminario. Bien, sin más, pues vamos a dar la palabra a María Guadalupe, si es la que comienza, y le agradecemos nuevamente por su amable presencia. Bueno, muchísimas gracias, Rolando, y a todas las personas que llevan adelante este seminario tan importante, y a todas las personas que están participando del otro lado, desde sus casas, de donde se encuentren. Voy a compartir pantalla y cuando comparto pantalla dejo de verlos, así que cualquier cosa me chiflan, me hablan, porque no los voy a estar viendo, ¿sí? Entonces, voy a compartir pantalla. Ahí, no sé si se ve. Se ve, correcto. Bueno, un poco con Romina venimos a compartirles en este módulo algunas reflexiones y experiencias que se desprenden de una investigación, de un proyecto de investigación colaborativo que venimos desarrollando en articulación con mujeres rurales de la Pampa de Pocho. Este proyecto se llama Experiencias de Mujeres Campesinas detrás las sierras hacia una transición energética justa, participativa y situada. Bueno, un poco así como nos presentó Rolando, nosotras venimos de la Universidad de Córdoba y y gracias al encuentro con estas compañeras y en colaboración con ellas, llevamos adelante desde a partir del 2021 más o menos, este proyecto que lo que busca era reflexionar y sobre algunas tensiones y disputas sobre el acceso, el uso y el control de la energía que se necesita para llevar adelante la vida, no cualquier vida, sino una vida gozosa, una vida digna, y también ver qué cosas de estas experiencias nos estaban hablando de una construcción de alternativa, de la construcción de alternativas comunitarias a esta transición energética. Bueno, un poquito para, para introducirnos y ya imaginarnos desde dónde o situarnos, porque es una experiencia que es situada en la Pampa de Pocho y nosotras estamos desde Argentina y la Pampa, desde Argentina, Córdoba, y esta experiencia se sitúa en una parte de Córdoba que es el noroeste cordobés, que a la misma vez se ensambla esta experiencia, como nos gusta pensar esto de lo situado, que a la misma vez se ensambla en este contexto de una transición energética corporativa, de un sistema capitalista, colonial y patriarcal que atraviesa de manera particular y queremos ver eso. Entonces, partimos de situarnos, de ver dónde está la Pampa de Pocho, de dónde es esto que venimos a contarles, estas experiencias y estas narrativas. Bueno, la Pampa de Pocho se sitúa en la provincia de Córdoba, en una región que se llama el noroeste cordobés, que a su vez forma parte de una región más amplia, que es la región del Gran Chaco Americano. Simplemente para que nos demos una idea de cómo es su paisaje también, esta región, y sobre todo quiero mencionar acá por qué puse estos tres mapitas, en amarillo, en el primer mapa, marca la región del Gran Chaco Americano. Esta región se caracteriza por ser una región muy rica en cuanto a su diversidad biológica y cultural.
es una región de bosque seco, que es uno de los bosques más grandes de Sudamérica, y ahí en verde está marcada la Amazonía, porque junto con la Amazonía es uno de los bosques más grandes, son las regiones de bosques más grandes que tiene Sudamérica, y sin embargo, así como cuando hablamos de Amazonía, instantáneamente pensamos en su riqueza en cuanto a esto, a la diversidad cultural y biológica. Cuando hablamos del Chaco Americano, tal vez ni tenemos, ni es la primera vez que escuchamos esto, esta región, una región que abarca desde el sur, el Chaco boliviano, paraguayo y también el Chaco argentino. Este desconocimiento, esta invisibilización es producto también de, de una gran historia de violencia, de dominación, en nombre del desarrollo y la modernidad capitalista, colonial y patriarcal. Recién fuera hablábamos un poquito de esta idea de desierto. Nosotros acá decimos un desierto vacío. Esta idea de que son tierras que, imagínense, en un bosque seco es un bosque de hojas pequeñas, de árboles y arbustos más bajos, de hojitas más pequeñas, de muchas espinas. Y esto en el imaginario no hay nada ahí. Es un lugar desierto, vacío, un lugar desocupado que junto con el Estado y también históricamente la construcción del Estado-Nación, pensando desde Argentina, ha tenido este imaginario donde hay que intervenir. Y hay que intervenir en pos de este desarrollo, de esta modernidad, por medio de la implementación de un montón de proyectos extractivos que hoy los podemos ver mucho en lo que es el agronegocio, pero también en proyectos inmobiliarios, y hoy en día empezamos a ver esto del turismo, el turismo que también cerca a las comunidades. Bueno, por otro lado, así como decimos, para situarnos, nos situamos en el Gran Chaco americano y al interior, en su extremo sur, ahí bien abajito está el noroeste de Córdoba, que es donde encontramos la Pampa de Pocho. La Pampa de Pocho, acá pusimos un mapita de Córdoba, la Pampa de Pocho se encuentra bien al noroeste, a 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Esta región también es una región como esta, bien como decíamos, esta región más amplia, es una región muy rica en cuanto a su diversidad, a su patrimonio cultural. Eh, Sin embargo, para poder entender un poco también esta región, necesitamos situarnos y ver que la provincia de Córdoba está atravesada por un cordón montañoso que va del noreste al sur oeste, que divide un poco y determina como si fuera una frontera bien porosa entre lo que es la región de la Pampa Húmeda, pensemos la Pampa Húmeda, en la región pampeana, que hace referencia a la Pampa Húmeda, una región con condiciones eh, muy, muy aptas para el desarrollo del capitalismo agrario, y esta otra región, que es una región eh, más con menor, con niveles de explotación relativamente bajos en comparación a estos, y una zona dedicada a su mercado un poquito menos a la exportación. Bueno, un poco. Ahí encontramos la Pampa de Pocho. La Pampa de Pocho es una pampa de altura, le decimos. Es una pampa que está rodeada y se encuentra justo entre medio de estas montañas que le digo, de estas sierras, de este cordón de sierras. Eh, es una pampa donde es característico cuando para llegar a esta tenés que o subir por la cuesta de Brochero o atravesar
las altas cumbres es como subís y ahí se expande esta llanura que por ahí cuando yo ingresaba, como comencé a trabajar en esta población, en esta región, decía, ¿qué es esto de la Pampa de Pocho? Porque la Pampa de Pocho pertenece jurídicamente a distintos departamentos, creo que ustedes le dicen estados o no sé, como divisiones en cuanto a su administración. Y hay una multiplicidad de localidades y comunas, pero sin embargo todos los habitantes de este lugar, habitantes bien de la economía, de habitantes campesinos, eh, rurales, hablan de que ellos son pochanos. Ese paisaje, ese paisaje donde en su horizonte se alzan volcanes y sierras, es lo que constituye la identidad de muchos de sus pobladores. Bueno, esta es una región donde como el sol, algo característico es la presencia del viento. Cuando uno llega a la Pampa de Pocho, no pueden dejar de presenciar esto del viento. El viento es algo que azota fuertemente a lo largo de todo el día y sus temperaturas también son muy bajas en invierno y altas en verano. Eh, Esto es una característica de la zona. Está viendo es una cuenca, pensando en el tema del agua, es una cuenca que en proceso de sequía, cada vez hay menos agua. Se dice que antes, hace años atrás, llovían 800 milímetros anuales y actualmente alrededor de 400 milímetros anuales. Es, es una cuenca que está en proceso de sequía y en este paisaje habitan distintos modos, habitan tanto el hábitat, encontramos tanto el hábitat rural campesino, que se presenta como eso, como viviendas aisladas y separadas, como un conjunto como algo caótico, como si fuera algo caótico en medio de, de líneas y cuadros, en el sentido de que actualmente la Pampa de Pocho, a partir de los 90, con el ingreso del paquete biotecnológico asociado a la soja transgénica, a los biocombustibles, eh, eh, el agronegocio avanzó y la frontera agroindustrial avanzó fuertemente en esta región. Cuando llegamos hay mucha gente que dice, bueno, parece que estuviéramos en esa otra zona de Córdoba, que es esa zona pampeana, porque el paisaje es similar. Hay mucha siembra de alfalfa, de maíz, de soja y también encontramos ganado intensivo. Eh, las investigaciones dicen, cuando empezamos a investigar en los censos nacionales, vemos cómo antes de los 90 en esta zona no existía la soja. A partir de los 90 la soja, los sembrados, sobre todo de soja, empiezan a, a producirse de manera muy fuerte y hoy en día eso, estas imágenes, estas fotos de como verán, es una llanura que a lo lejos aparecen montañas. Esto se imbrinca, se enrieda con estos otros modos de habitar rurales y campesinos dedicados más a una economía de subsistencia. Entonces, eso. En esta zona, que como les digo, con el acceso en los 90, con el acceso al paquete biotecnológico, esto permitió que en estas zonas donde las condiciones
eran distintas o no eran tan favorables para la producción, se pudiera producir de manera intensiva. Esto también vino favorecido por el Camino de las Altas Cumbres, un camino que conecta la Pampa de Pocho con la ciudad de Córdoba y con todo el recorrido, sobre todo lo que decimos el camino de la soja, que es el camino de la exportación de granos y cereales. Entonces esta zona queda directamente conectada con los puertos para la exportación. Asimismo, hoy en día, pensando en esto del modelo energético y este modelo energético que busca disminuir los combustibles fósiles y pasar eh, a una a partir de un argumento de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y la emisión de dióxido de carbono, se promueven estas eh, la generación de energías renovables o limpias. Esto también, que no vamos a entrar en eso, no queremos, porque ya sabemos que lo han ido viendo en otros módulos, pero sí en esto de cómo esta transición energética a energías más limpias y renovables, y con esto cuando decimos energías limpias y renovables, tenemos que pensar y tenemos que simplemente lo que queremos decir que son términos totalmente en disputa y no son fijos. Un ejemplo de esto es que en Córdoba hace muy poco se incluyó dentro de la legislación de energías renovables el biocombustible, que antes no estaba, no era reconocido como una energía renovable. Pensemos que el biocombustible se elabora a partir de la producción de caña de azúcar de, eh, y de soja, y el bioetanol del maíz. Tal vez lo estoy diciendo al revés. Bueno, y en Córdoba tenemos la infraestructura, digamos, que necesita la producción de granos instalada y con mucho desarrollo, por lo cual se impulsa fuertemente esto de los biocombustibles. Esto se ve en la Pampa de Pocho, tenemos la primera planta de biocombustible, que es para autoconsumo y autoproducción y autoconsumo para los mismos campos, para el uso ya sea de vehículos o de las maquinarias que implica la producción. También actualmente, hace muy poquito, se instaló un parque solar que desmontó 80 hectáreas. Cabe mencionar esto que creo que es importante, que en la provincia de Córdoba, solo de monte nativo queda o quedaba ya hace unos años un 4%. A partir de ahí, la provincia de Córdoba hizo un mapa donde delimitaba cuáles eran las zonas donde se podía desmontar, cuáles eran las que no. El norte de Córdoba era una de las zonas en las cuales había que cuidar, había que conservar y que estaban marcadas más como en un color rojo porque tiene distintos colores y esos colores demuestra cuál es la producción que se puede hacer. Actualmente ese mapa está muy en debate. Muchos legisladores intentan a cambiar los colores de ese mapa diciendo y argumentando que no permiten el desarrollo de esta región del norte y del noroeste de Córdoba. Bueno, en este contexto es que nos encontramos con la organización Nuestras Granjas Unidas, una organización que surge en el 2011, ya más de 10 años. Al principio surgen intentando llevar adelante ciertos proyectos. Es una organización que reúne alrededor de 12 familias dedicadas a la agricultura familiar.
que la mayoría se dedican al ganado menor, ya sea porcina, caprina, ovina. Estamos hablando de cerdos, de cabras, de chanchos, también algunas vacas, también se dedican a la avicultura, tanto para en la venta de pollos como en la comercialización de huevos. También siembran pasturas para alimentar sus propios ganados y también realizan algunos chacinados, quesos, dulces para autoconsumo y también para vender en la zona o en algunas ferias, ¿sí? La producción se destina al autoconsumo o al trueque, la comercialización es de vínculo directo, esto se hace muy importante ahí en la zona. Es como si tienen algún animal para vender, se escribe por WhatsApp y ahí nomás se compra entre vecinos. Circula el mismo alimento que se produce, circula en la misma región. Eh, Muchos de estos complementan sus trabajos con ingresos provenientes de trabajos asalariados, ya sea tanto en relación de dependencia o contrapropistas en, eh, en campos aledaños, campos vecinos dedicados a la producción más intensiva, generalmente, ya sea en la siembra, en la cosecha, en el mantenimiento, en alambrar, etc. También cuentan muchas de ellas con las familias con algún cobro de la asignación universal por hijo o proveniente del Estado. Bueno, nuestras granjas unidas llevan adelante jornadas de trabajo comunitario. Esto es que todas las familias eh, realizan un trabajo, si hace falta, no sé, desde sembrar, bueno, todas las familias se juntan y siembran en una casa, después van y siembran en la otra, o si hace falta algo en cuanto a lo constructivo. Su trabajo no es mediado por el dinero, sino simplemente en que, como si fueran, acá también se conoce un poco como las mingas, van en las distintas casas colaborando, trabajando colectivamente, sobre todo lo que yo cuando las escuchas hablar te menciona eso, como que de otra forma no lo podrían hacer o les llevaría un costo el pagar la mano de obra que implican estas actividades enorme, o también los insumos que implica, como que han llegado como contratar algún tractor o alguna maquinaria entre todos para usar en varios campos. Estamos hablando de campos muy pequeños, de 1 hectárea, 2 hectáreas, como mucho para alimentos de sus propios animales. También para ello llevan reuniones periódicas. Otras actividades que realizan son capacitaciones, compras comunitarias, charlas en las escuelas. Hay mucho énfasis en poner en las escuelas, en fomentar el tema de la enseñanza, de los saberes, de compartir y entrelazar nuevos saberes con saberes tal vez más tradicionales o que son propios del hacer diario. Bueno, en esto encontramos a las mujeres de nuestras granjas unidas, los trabajos de mujeres y cuerpos feminizados. Sabemos que por el hecho de vivir en sociedades patriarcales, son a las mujeres las que le queda a cargo los trabajos de cuidado y los trabajos reproductivos. Nosotras nos gusta pensar más en los trabajos re-productivos,
Eh, para poner el acento en esto que hablamos de no separar lo productivo de lo reproductivo, pero también porque en el hábitat rural campesino, en la misma unidad doméstica, encontramos lo domiciliario, el trabajo domiciliario, el trabajo de cuidado, el trabajo más como espacialmente se los reconoce más como lo reproductivo, y también lo productivo, también la producción de animal, la siembra, y sobre todo cuando en algunas familias donde hay matrimonios donde por lo general es el hombre el que sale a trabajar fuera de la unidad doméstica, es la mujer la que se queda al cuidado de o garantizando el desarrollo de todas estas actividades. No solo de llevar a los chicos al colegio, de hacer la comida, de calefaccionar la casa, sino también de la atención de los animales, de la siembra, etcétera. Y también de la comercialización de esto. Eh, también, algunas de ellas tienen que, y sobre todo actualmente, salen a buscar trabajo por fuera, ya sea en el cuidado de adultos mayores, en limpieza, en pastelería y, y también en ventas de los mismos productos, como chacinados o conservas, en las ferias. Eh, También está a cargo de ellas muchas veces es la organización de eventos comunitarios y religiosos, y el abastecimiento de lo necesario para llevar la vida, ya sea tanto de recursos energéticos como la leña, como también de la provisión de agua y de la mercadería necesaria para, para la vida, digamos. Y estas tareas y todos estos trabajos que llevan adelante las mujeres requieren energía. Eh, una de las cosas que estuvimos viendo es que de acuerdo a la energía que tengas, también esto, cómo recae y refuerza o recrudece el trabajo, el esfuerzo y el tiempo dedicado tanto a los trabajos reproductivos como productivos. Las desigualdades energéticas que encontramos en la Pampa de Pocho tienen una condición de desigualdad muy clara en torno al acceso de los mismos, como también al costo de estos, comparado muchas de estas con las zonas urbanas. Pensemos, muchas de estas familias, estas 12 familias, no tienen acceso a la red eléctrica, y acceder a la red eléctrica es algo por las cuales las familias luchan diariamente y por las cuales se considera un logro familiar y comunitario acceder a la red eléctrica. Por otro lado, el uso de combustibles. Pensemos que al no tener red eléctrica, no acceder a la red eléctrica, mucho se hace con generadores que implican nafta o algún combustible. Para acceder al agua, si no tenés electricidad que ponga a andar una bomba, necesitas muchas veces, necesitas sí o sí algún tipo de energía. Con respecto a los combustibles, vemos que hay una diferencia en su costo con respecto a la ciudad más cercana de un 6%, entre un 6 y un 18% en relación a los centros urbanos más cercanos o en relación a Córdoba. Mientras más te alejas de Córdoba, el combustible cada vez sale más. Estamos hablando de que cuando empezamos a ver con las mujeres en qué usaban estos combustibles, lo usaban para un montón de cosas, tanto para los traslados como para hacer funcionar sus maquinarias, y sacamos una cuenta más o menos que usan alrededor de 30 litros semanales
de combustible y pensemos que los centros de distribución de estos combustibles son muy alejados y cuando hablamos de muy alejados estamos hablando de 50 kilómetros a tal vez 70, 80 kilómetros, ¿sí? Eso son las distancias que recorren para ir a obtener tanto estos recursos como también mercadería y también, bueno, el acceso a la salud y la educación. En cuanto a esto, estas desigualdades también se ven, se observan en los servicios públicos y en las políticas energéticas. El transporte público es un transporte público con una frecuencia muy escasa que solamente pasa por la ruta, no entra campo adentro. Eh, por lo cual recae en la necesidad, las mujeres dicen, si no hay un medio de transporte, o si no tenés una movilidad, aunque sea una moto, no podés estar en la pampa de Pocho, digamos. Sí o sí, ya sea para comercializar, para llevar el producto, para llevar el alimento que produciste a un vecino o para cualquier cosa, necesitas o una movilidad que, teniendo en cuenta las largas distancias y los caminos, que no hay una política no solo en el acceso al transporte público, sino también al mejoramiento o al mantenimiento de los caminos, esto también recae en un alto costo en cuanto al mantenimiento de los vehículos y al consumo de combustible, ¿sí? Esto también lo vemos en la dificultad que tienen o cómo esto, cuando lo importante que es pensar el transporte para acceder a la educación, a la salud, eh, algo que hemos relevado es que muchas familias durante el ciclo lectivo se mudan a la ruta. Hay una migración de campo adentro a las rutas por falta por hacer frente a este costo que implica los traslados, como también por el acceso a la electricidad. Muchas familias que no tienen acceso a la luz o que no tienen acceso a recursos algunos recursos energéticos, deciden migrar y vemos mucha migración a la ruta para hacer frente a estas desigualdades energéticas. También tener en cuenta que hay un programa que se llama el PERMER, que es una política pública que garantiza el derecho universal de la energía. Esto es una política que ya lleva muchos años, en la cual se entregan estos kits que permiten tener cuatro bombitas de luz, dos linternas y una radio y cargar el celular. Lo que hemos visto es que y también los boyeros eléctricos, las políticas públicas destinadas a la energía se centran principalmente en las necesidades energéticas en cuanto a lo productivo y no así a lo reproductivo. ¿Sí? Como que simplemente una pequeña iluminación, pero no tiran una heladera, no tiran un lavarropa. Algo que veíamos en esto de las desigualdades es el tiempo que lleva una mujer, no digo una mujer, pero sí el tiempo que le dedican al lavado de ropa. Si tenemos un lavarropa, tal vez ponemos la ropa y en un rato ya está, podemos hacer otra cosa mientras tanto, que muchas de ellas que no tienen acceso a la electricidad, muchas tiran lavarropa con generadores, pero si no, estamos hablando de tal vez 4 o 5 horas de trabajo destinado a esto. Bueno, muchas de estas, no sé si me estoy reyendo con el tema del tiempo. Ustedes cualquier cosa me avisan, ¿sí? Estamos bien con el tiempo. Bueno, buenísimo. Bueno, en cuanto también vemos esto, la energía que proviene de fuentes naturales como el sol,
Algo que me olvidé de decir es que en torno a los boyeros eléctricos, que me parece importante, los boyeros eléctricos han permitido, por un lado, que, eh, que las familias puedan administrar las pasturas, puedan ir organizando o ir cambiando de lugar los animales y garantizar la pastura durante todo el año, como también así eh, frente a los incendios. Esta es una zona donde todos los años sufre algún incendio y el costo de los alambrados son muy caros o poder trabajar con los animales cuando se queman los campos y poder contenerlos, ha sido como una solución, una primera solución bastante, no sé, como más económica y rápida. Eh, También implica, imagínense, que las mujeres no solo están pensando en el cuidado de los niños, sino también piensan en el cuidado de los cerdos. Es lo primero que logra salir, pasar el alambrado y comerse de las plantas, comerse la huerta, y no pasan los boyeros eléctricos, logran contener eh, los boyeros eléctricos. Esto es algo que lo decimos así, pero que también implica una separación, una fragmentación en el tejido social enorme. Así como no deja pasar los cerdos, ya no deja pasar tampoco los humanos. Pensemos que el alambrado y el avance de la frontera agroindustrial ha provocado el cierre de un montón de caminos, el aislamiento de muchas familias, que tal vez familias vecinas que antes se visitaban siempre con, con los alambrados, se imposibilitó tal vez el paso de ir en un móvil, en un auto, de atravesar, pero tal vez las personas lo saltaban. Eh, hay como algo que se sabe que de acuerdo a la cantidad de alambres que tiene, permite pasar ciertos animales y ciertos no, permite que siga habiendo una regeneración ahí, un flujo de biodiversidad, pero el tendido eléctrico, los boyeros eléctricos impiden esta circulación. Que antes las mujeres decían, bueno, pasaba, iba caminando y pasaba porque me queda cerca, ahora eh, los alambres y los boyeros implican que las distancias sean mucho mayores y que ya hay lugares donde no acceden. Hay caminos, y esto es una constante, los caminos cerrados por los campos, por la producción del capitalismo agrario. Eh, a esto también como poner en debate el tema de la tecnología, en que no es ni buena ni mala, porque permite cosas y a la misma vez también incide fuertemente en los territorios y en la organización social. Eh, bueno, estas familias aguardan un saber muy grande en torno al uso, al aprovechamiento de las horas del día y de las temperaturas. Pensemos en la vivienda vernácula. Muchas familias conservan viviendas de barro que permiten que las altas y las bajas temperaturas no se sientan tanto y poder ser más, no tener que destinar tiempo y también energía en la calefacción y adecuación de las viviendas. Eh, También hay algo que siempre se habla con las mujeres, que es esto de vemos un palito y lo levantamos. Eh, bueno, hay que implica
que esto, pensar en las casas, en la calefacción y, bueno, me fui, pero quiero volver a esto del sol, que la mayoría de las actividades que realizan, las realizan durante las horas del día. Y si necesitan poner en marcha algo que puede ser como que nosotras vemos televisión, nosotras cosemos, hacemos cosas, pero sí durante el día, para ahorrar y cuidar la batería, para tener en cuenta eso. Por otro lado, el viento es una constante que hay un acervo de un saber muy grande en torno a los molinos. Estas familias, muchas tienen molinos y saben manejarlos y confeccionarlos, los han ido confeccionando y mejorando de acuerdo a las condiciones del lugar. Eh, que también dependen del clima, en que cuando hay mucho viento también hay que pararlo para que no se rompa. Bueno, tienen un manejo ahí del viento y de esta tecnología eh, muy profundo. Pensemos que para obtener sobre todo agua, que es una gran problemática en la región. En cuanto a la leña es un material muy usado tradicionalmente, eh, tanto para la cocción, se usa tanto para la cocción como para la calefacción, y cada vez es más dificultoso. Pensemos en estas zonas que los desmontes han sido enormes y que no solo los desmontes, sino los incendios. Los incendios son muy grandes y el riesgo del incendio también, por lo cual cuando hacen un fuego, es un fuego, tiene que ser muy cuidadoso y están muy pendientes de, eh, bueno, de que el viento, para dónde corre el viento y cómo hacer ese fuego. Llevamos adelante con ellos cocinas eficientes que usan poquita leña para poder cocinar varias hornallas. Esto, como les digo, es algo algo que es usado constantemente, el tema del fuego, ya sea tanto para las viviendas al interior, ya sea para calefaccionar, como para cocinar, como para tener agua caliente, como para la misma producción, ¿sí? Otra de las cosas, y como les decía, es el tema del agua. El agua es un re tema ahí en esta región. Eh, es muy escasa, y las napas están con alto contenido de sal, por lo cual eh, su consumo lleva a problemas. Hay una de las compañeras que les han dicho que no debería tomar agua y bueno, de la zona y lo que implica ir a comprarlo, se empieza a mercantilizar y su costo es muy alto, entonces muchas veces, no muchas veces, la mayoría no se puede comprar el agua. Eh, para esto también llevan adelante una multiplicidad, como el tema de la tecnología adaptada y aplicada a ciertas necesidades, teniendo en cuenta las condiciones, es algo bien presente en la organización, ¿sí? Bueno, por último, poder traer algunas narrativas de estas mujeres. En primer lugar, cuando empezamos a hablar con estas compañeras sobre la energía, algo que se hacía presente era que había un gran saber en el manejo de la energía, muchísimo. Sin embargo, no había lugares para conversar de esto, para discutir o para poder incidir en, en cómo se da este modelo energético, eh, por la cual llevamos adelante y realizamos una cartilla que después va a contar un poco Romina. Pero bueno, otra de las cosas que vimos fue que todas las actividades que llevaban las mujeres implicaban energía y que a pesar de esta preocupación por
generar nueva energía, o esto que empieza a haber un parque solar, empieza a generar más energía y a ver estar tan en auge este debate público, el tema energético, cada vez hay más familias sin acceso, ya sea por su costo. Pensemos que muchas de ellas, más allá de no tener, no acceder a la red eléctrica, aquellas que acceden lo hacen a un costo enorme. Y, y esto también es un problema. Una de las cosas es que dentro de una de las compras comunitarias que se hizo fue el de un freezer que tienen en una de las familias, donde cada vez que tienen, bueno, carne para vender, la pueden guardar ahí porque el costo que tiene mantener los freezers son un gran costo. Bueno, en síntesis, lo que quería traer un poco acá es, y que también muy de la mano de lo que George Cafensis habla, que es esto de que esta crisis, que es una crisis eh, multidimensional, eh, también es una crisis del capital por seguir generando ganancia, y una de las formas eh, para contrarrestar esto es explotar más el trabajo. Y esto lo vemos en los cuerpos de las mujeres, en las tareas diarias de las mujeres, en cómo cada vez implica o mayor trabajo de ellas en buscar leña cada vez más lejos, en tomarse la mayoría se toma una jornada a la semana para ir a la ciudad en búsqueda de insumos, ya sea traer nafta, traerse garrafas, no hay red de gas, bueno, adquirir todo esto, adquirir mercadería, sino también este sistema eh, también envenena sus cuerpos y, y produce un montón, bueno, incide muy fuerte en la salud. Estamos hablando de que muchas de ellas tienen problemas con neurotóxicos y que los centros de salud están a muchos kilómetros, muchos, estamos hablando, vuelvo a decir, entre 50 80 kilómetros. Eh, entonces, ¿cómo? Y que los altos costos y que cada vez el costo es mayor, implica que también tengan que salir a trabajar más para tener más dinero. Entonces, ¿cómo esto recae en el trabajo? Hay una sobreexplotación del trabajo de estas compañeras, que a la misma vez vemos que que también recae no solo en el trabajo y en el tiempo de ellas dedicado, tanto para conseguir estos recursos como para conseguir dinero, como también el trabajo, sumado a esta preocupación mental también, como esta sobrecarga de estar todo el tiempo pensando en cómo hacer más eficiente esto que tienen, de cómo gestionarlo, de que alcance. Esa es una preocupación muy de ellas. Eh, bueno, en cuanto a esto, que despliegan un montón de actividades y estrategias cotidianas para el ahorro y el uso eficiente, esto también lo vemos en las cocinas, llevamos adelante también estufas de uso eficiente de la leña, que como les digo, un recurso muy escaso actualmente en la zona y que su costo cada vez es mayor. También esto de reutilizar y reciclar constantemente. Encontramos un gran acervo en cuanto a lo tecnológico. La organización promueve esta cosa de que son mujeres de distintas edades y familias que integran una multiplicidad de generaciones. Hay un constante aprendizaje de esto de lo nuevo y lo tradicional, y un intercambio ahí diario. La organización y la red como algo vital, algo que permite vivir. Si alguien se va al pueblo, a la ciudad, a buscar
no sé, ya sea una garrafa o lo que sea, les avisan, bueno, necesito tal remedio, me lo pasas vos a buscar por la farmacia, lo pido. Esa red es constante y es la que permite. O vos llevas a los chicos al colegio, pásame por casa. Esa es una constante, digamos, desde lo cotidiano hasta, bueno, llevar adelante proyectos más grandes. Y otra cosa que sí es esto que nos llama un poco la atención, que es el tema de la migración hacia la ruta, que implica abandonar por ahí un poco estos modos de habitar, dejar los animales, muchas veces al cuidado de adultos mayores, o tener que contratar a alguien para que cuide los animales, para poder que los chicos vayan al colegio, por el tema de la salud, por el tema bueno, eso un poco. Hasta ahí un poco de mi presentación. Bueno, Eh, no sé si Romy, Muchas querés. creo que gracias, Guadalupe. Entonces, sí, esta parte de la presentación ha finalizado. Podemos continuar con la segunda parte a cargo de Romina María, si sí. está de acuerdo. Sí. Guada, creo que vos estabas habilitada para la presentación, así que te voy a dar la tarea. Y Bueno, también, Bien. y también vamos a compartir, si están de acuerdo, el enlace para poder descargar la cartilla Energías Vivas que nos sí, por supuesto. compartieron. Así es. Bien, ahí le vamos a contar dónde está. Bueno, la idea de la presentación que hizo Guada era contextualizar un poco nuestro trabajo en la región de la Pampa de Pocho. Y en este marco de trabajo que veníamos haciendo con una serie de equipos de investigación multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, bueno, fuimos pensando cuáles podrían ser algunas estrategias que permitieran de alguna manera materializar todo este trabajo y sobre todo contar con un material, con un material que podría, en este caso fue una decisión que sea gráfico, que nos permitiera recuperar todos estas sabidurías, experiencias, construcción de saberes que habíamos realizado de forma colaborativa con las mujeres de la Pampa de Pocho. Entonces, bueno, decidimos, junto con ellas, realizar la construcción de una cartilla, para lo cual llevamos adelante una estrategia metodológica de colabor junto con las mujeres, que es lo que nosotros ahora queríamos contarles. La idea era que la cartilla sirviera de alguna manera de excusa para sistematizar todo el trabajo, toda la investigación, el trabajo territorial, las entrevistas, los talleres que veníamos realizando y sobre todo poner en palabras todo lo que fuimos trabajando a lo largo del proyecto. Si me pasas la siguiente, Dale, me voy a. ahí va. Ahí va. Bueno, entonces, un poco contarles cómo fue esa construcción de la cartilla. Un primer trabajo fue un fuerte trabajo territorial, para lo cual llevamos adelante una multiplicidad de estrategias como talleres con las mujeres y cuerpos feminizados ahí en la Pampa de Pocho, en el cual, bueno, nos pusimos a pensar esta cuestión de la energía. Como nos decía Guadalupe, nosotros en el trabajo previo que veníamos realizando con estas mujeres, pudimos reconocer que había una demanda por parte de las propias mujeres de generar espacios propios para debatir algunas cuestiones de su vida cotidiana, en el cual la problemática de la energía iba surgiendo,
pero no se daba forma a pensar o a problematizar o a reflexionar en torno no solamente a la vida cotidiana, lo que significaba que cada vez estuviera más caro el combustible o las problemáticas que surgían, sino sobre todo en estas tensiones y disputas que había en torno a los modelos energéticos actuales y de qué manera tenían cierta particularidad en la Pampa de Pocho, en sus vidas personales y particulares y familiares y productivas y reproductivas. Entonces, bueno, una de las estrategias que llevamos adelante, que acá aparecen en las fotos, es la realización de talleres con las mujeres. Otra de las estrategias que llevamos adelante para la recuperación de estos saberes y la realización de este relevamiento que un poco contó Guadalupe, adelantó algunos resultados o algunas conclusiones o primeras conclusiones de qué es lo que estaba sucediendo en la Pampa de Pocho, fueron las visitas a las unidades domésticas, la realización de entrevistas, con la realización también de registros audiovisuales que nos permitiera también pensar en, bueno, en esta o ahora una segunda etapa después de la realización de la cartilla, que es pensar productos audiovisuales, no solamente la cartilla. Y sobre todo el desarrollo de lo que nosotros llamamos como cartografías del territorio y de las espacialidades de las unidades domésticas o de las propias unidades domésticas de las personas que nosotros visitamos, de las familias de nuestras granjas unidas. La siguiente. ¿Qué eran estas cartografías de espacialidades? Bueno, la idea era que cada una de las mujeres, por ahí junto con sus hijos, hijas, pudieran pensar, dibujar, entender desde sus propias narrativas, desde sus propias imágenes, cómo comprendían su hábitat, ¿no? Su espacio, su unidad productiva, su lugar, donde estaban viviendo. Y hemos realizado en cada una de las visitas, de manera libre, cada una dibujaba cómo entendía su espacio, su forma de habitar. Este es un ejemplo de una de las imágenes, y esto nos permitió mirar y pensar y reconocer desde sus propias perspectivas cuáles eran esas tensiones y esas disputas en diferentes escalas que se daban, también por supuesto complementado con las entrevistas en torno a estos modelos extractivos que se iban solapando y que iban de alguna manera cercando y disputando los espacios del hábitat rural campesino. Entonces, estas cartografías para nosotros fueron claves para empezar a pensar, en parte, cómo narraban y cómo pensaban y describían esas disputas de, por ejemplo, el agronegocio, el alambrado que recién describía perfectamente Guadalupe, y esas separaciones que generaban estas formas en las cuales se expandía los diferentes modelos extractivos, así sea el agronegocio, la producción ganadera intensiva, como también la expansión de la urbanización y de la urbanización muchas veces en clave de la turistificación o para el turismo que cada vez, digamos, aparece como una problemática o una nueva problemática en esta región, no solo el agronegocio, sino este solapamiento ahora sobre otros modos o modelos extractivos de la urbanización. Entonces, estas cartografías de espacialidades nos sirvieron como herramienta para el trabajo de investigación, porque esto, digamos, podíamos ver a través de sus propias narrativas, de sus imágenes, de sus percepciones, cómo son las espacialidades y las formas de habitar rural campesino. Pero también no solamente estas prácticas de acercamiento y separaciones, sino también las prácticas de cuidado, a lo simbólico, la importancia, qué dibujaban, qué ponían primero, a qué le daban importancia, las distancias que ellos entendían
con los espacios productivos y para entender, digamos, cómo esas formas de habitar rural campesino no están separadas de lo reproductivo de lo productivo, porque las formas de cuidado son muy específicas y priorizan tener, por ejemplo, los animales muy cerca de la casa para poder cuidarlos, para poder estar atentos y atentas en relación a sus necesidades. ¿La que sigue? Bueno, luego de este trabajo fuerte, territorial, de investigación, a través de diferentes estrategias que fuimos implementando, decidimos pensar un material gráfico que tuviera como principal objetivo que sea posible de circular en el territorio, digamos. Nuestra idea es que la cartilla tuviera una identidad propia, un lenguaje que pudiera ser accesible y que pudiera ser un insumo para empezar a debatir en los diferentes espacios o en las diferentes instituciones o con la población o con la comunidad, la problemática de la energía o de estos modelos energéticos o de la gestión de la energía en el territorio de la Pampa de Pocho. Por lo tanto, pensamos que esa forma de construir esta cartilla tenía que ser a partir de una o una colaboración con las propias mujeres. Los pasos que fuimos dando fue, bueno, pensar todo este trabajo territorial, qué nos interesaba, qué nos parecía vital o qué habían recuperado las mujeres como importante para poder plasmar en esa cartilla, ya que, bueno, la problemática como modelo, inclusive también pensar las problemáticas de la energía en torno a la energía propia de las mujeres para llevar adelante estos trabajos reproductivos en sus espacios, en sus unidades domésticas, de qué manera lo podíamos plasmar y de qué información nos parecía que era importante poder recuperar y plasmar ahí en esa cartilla. Una cuestión que fue central para nosotras y que nos implicó también, por ejemplo, un trabajo territorial en el cual incorporábamos a una dibujante, era plasmar en esa cartilla imágenes de las mujeres que tuvieran las características de la Pampa de Pocho, que sean las mujeres reales, no mujeres que representaban como otras características, sino que ellas se pudieran ver ahí y que para ello hicimos un fuerte trabajo de pensar esas imágenes, de utilizar las imágenes, las fotos para después plasmar con una dibujante que tiene mucha sensibilidad y que también estuvo recorriendo el territorio, esas imágenes que después ya van a poder reconocer ahí en la cartilla. Hemos podido después construir un boceto y en este primer boceto que realizamos, luego hicimos todo un trabajo de revisión junto con las mujeres sobre, bueno, los discursos, las formas en las cuales habíamos inicialmente propuesto que tuviera el lenguaje de la cartilla. Ellas hicieron correcciones muy específicas, diciendo, bueno, esto nos interesa, esto nos parece que se podría cambiar, esto no se entiende, y de esa manera fuimos construyendo esta cartilla. Y finalmente, luego de haber diseñado esta cartilla, hicimos una presentación de la misma, en el cual ellas fueron protagonistas de la presentación en una de las escuelas de la Pampa de Pocho. La que sigue. En la cartilla tiene como dos márgenes, dos partes. Una que es en formato de póster, en el cual pudimos plasmar, por ejemplo, en la parte central, la imagen es de las mujeres, que esa fue una construcción realizada por la dibujante a partir de todas las imágenes, de todos los recorridos que nosotros hicimos para poner cuáles eran
la centralidad de la vida de las mujeres en la Pampa de Pocho. Y esto tenía que ver con sus animales domésticos, con sus animales productivos, con el viento, con el molino, con la ropa, con los niños y las niñas, bueno, y los alimentos. La centralidad de sus vidas son los alimentos. Entonces, para nosotras poder pensar estas tensiones y estas disputas de los modelos energéticos en clave de qué pasa con la producción alimentaria, nos parecía vital por cuanto ellas lo recuperan todo el tiempo como una de las principales problemáticas que afectan, no solo en su vida cotidiana, porque les lleva muchísimo tiempo, por ejemplo, las tareas reproductivas del lavado de la ropa y otras actividades como ir a buscar el agua, sino también y sobre todo cómo estos modelos que aparecen o que las desigualdades energéticas que ellas viven en su región, cada vez se van acrecentando y obstaculizando y disminuyendo la posibilidad de producir alimentos diversificados y que les permita reproducir la vida y sostenerse en ese territorio. Entonces, por eso es que aparecen acá los animales y los alimentos como dentro de la imagen central. Y como hemos visto, como vemos acá, bueno, por supuesto que la ubicación y la georreferencia y todo lo que recién Guadalupe les fue comentando en relación a los modelos energéticos en disputa en la Pampa de Pocho. Una cuestión que fue clave fue la recuperación de las tareas domésticas o las tareas reproductivas y el tiempo que les llevaba llevar adelante estas actividades sobre sus cuerpos, ¿no? Entonces fue muy potente para ellas poder hacer un reloj y reconocer cuánto tiempo les llevaba, por ejemplo, la gestión de los recursos energéticos para sus vidas cotidianas, ¿no? Cuánto ir a buscar agua, cuánto ir a buscar la leña, cuánto tiempo lavar la ropa, cuánto tiempo trasladarse. Bueno, eso lo pudimos también plasmar dentro de la centralidad de la cartilla. En el interior pudimos ver, elegimos 4 dimensiones de las tantas que pudiéramos pensar en torno a la gestión de la energía para recuperar esas reflexiones y esas saberes que ellas nos habíamos trabajado a lo largo de todo este proceso en el territorio. Una tenía que ver con los saberes constructivos y tecnológicos que muy bien relató Guadalupe en relación a estos saberes que aparecen en el territorio y que frente a las nuevas tecnologías que quizás a veces proponen desde las políticas y los programas nacionales o provinciales, ellos y ellas podían rediseñar estos modelos tecnológicos o adaptar inclusive con los recursos propios para que sean eficientes, para que sean situados y que respondan a las características y a las necesidades, sobre todo, de ellos y ellas en relación a, bueno, a sus vidas cotidianas. Y una dimensión vinculada a los saberes y a los trabajos de cuidados, en el cual, como dijimos recién, las mujeres podían narrar en relación a los trabajos de cuidado, no solamente de la familia, sino particularmente vinculados a las tareas de cuidado con los animales, ¿sí? Con las plantas, con los animales, con la tierra. Nosotros plasmamos dentro de la cartilla una dimensión también vinculada a estos saberes y estos trabajos de cuidados. Otra de las dimensiones estaba vinculada a los saberes y prácticas productivas que recién les dijimos. Contábamos cómo ellas ponían enorme valor sobre la producción de alimentos, sobre la importancia de los alimentos, a tal punto de decir
nosotros recuperamos dentro de sus narrativas y de lo que iban diciendo que la vida de ellos y ellas está centrada en los alimentos, en producir alimentos para consumo propio, pero también para llevar adelante la vida, para poder comercializar. Y una cuarta dimensión, que es la que nos interesaba un poco recuperar acá para pensar junto con ustedes, estaba vinculado a los saberes organizativos comunitarios o a lo que nosotros llamamos la gestión comunitaria de la energía, ¿no? La que sigue. Em, Para empezar a pensar entonces esta cuestión de la energía en clave comunitaria, pensamos la noción de entramados comunitarios, ¿no? Para la gestión común de la energía. Entonces, una de los interrogantes que aparecía con mucha fuerza era, bueno, ¿cuál era el conjunto de procesos, de relaciones sociales y de las formas políticas que aparecían en el territorio para poder gestionar la energía que le permite reproducir la vida, no solo la vida material, sino también simbólica? Algo que aparece recurrentemente entre las mujeres, pero también entre las familias, es que ellos quieren, apuestan, deciden que ese es el territorio donde quieren vivir, donde quieren sostener sus vidas. Y muchos jóvenes también sostienen que ahí es donde quieren vivir, allí es donde quieren apostar. Ahora, pensando en estos modelos que en nuestro país cada vez están teniendo, digamos, complicando la gestión doméstica, digamos, de la energía por la quita de los subsidios, por ejemplo, a la energía, a la energía eléctrica, al aumento del costo de la leña, a no poder acceder como antes a la leña por los cercamientos, por los alambrados, por las distancias, porque ya hay una gran cantidad de desmontes. Entonces, aparecía ahí como una gran complicación sobre cómo gestionar esos recursos energéticos. Entonces, empezamos a pensar, como desde el equipo, empezamos a pensar en clave de lo común, ¿sí? Aparecía ahí una cuestión recurrente a lo cual apostaban, confiaban, pero además entendían como la clave para sostener la vida en el territorio, que tenía que ver con lo común, la reproducción de la existencia a partir de las tramas comunitarias, ¿sí? Entonces, empezamos a pensar esta cuestión de la gestión de la energía como no solamente a través de los cercamientos y de las agresiones que se daban de manera sistemática a través de las estrategias capitalistas que se iban expandiendo, sino también entender estos entramados comunitarios que se daban en este territorio por fuera de esas claves regidas por el capital o por el capitalismo, ¿no? Sucedía y se reproducía de manera constante, y lo que permitía esa gestión de los recursos energéticos estaba vinculado a el valor y las formas en las cuales ellos y ellas se organizaban en el territorio, ¿no? Em, eh, entonces nos pusimos a pensar y a indagar y a recuperar a partir de sus narrativas cuál era la potencia de este hacer común, pero también cuál era la fragilidad actual en relación a esas tramas o esos entramados comunitarios a partir de esos acercamientos que hoy son, por ejemplo, obstaculizan una forma de encuentro, ¿no? Por ejemplo, ayer estuvimos junto con algunas de las mujeres y nos decían, antes nos podíamos juntar más, pero ahora el costo de la nafta, por ejemplo, no nos permite juntarnos como antes. O algunas nos decían, bueno, antes nos juntábamos más porque cruzábamos hacia el campo, pero ahora con todos estos alambrados ya no nos podemos juntar. Entonces, si bien ellos y ellas entienden el entramado comunitario como la potencia o lo que les permite hoy sostener la vida en ese territorio, también lo ven como una problemática, como una cuestión que está siendo atacada por parte de estos modelos y estas formas de producir o de gestionar la naturaleza por parte del capitalismo.
Entonces, desde nuestro equipo empezamos a pensar y a estudiar de esas contradicciones y de esos antagonismos que aparecen en el territorio en torno a los entramados comunitarios, ¿sí? Para pensar la potencia política, la politicidad y la posibilidad de generar tramas de politicidad a partir de potenciar estos espacios, estos grupos, por ejemplo, a partir de generar proyectos vinculados con mujeres en ese territorio. ¿La que sigue? Bueno, esto es un poco una cuestión más teórica que no voy a profundizar desde dónde nosotros nos paramos a pensar las nociones de entramados comunitarios del Grupo de Puebla, México, de Raquel Gutiérrez Aguilar, Linza Lata, para entender a una serie de constelaciones y de formas diversas en las cuales se manifiesta hoy en el territorio. No sé, esta diversidad está dada no solo por un grupo, por ejemplo, de nuestras Granjas Unidas, que sostiene a partir de una organización que, si bien tiene muchos años en el territorio y mucha fuerza y potencia, no tiene un formato formal, no es una cooperativa, no es una mutual, pero también con la convivencia el surgimiento de otras formas de disputar estos modelos energéticos que se van dando en el territorio, como por ejemplo, bueno, la emergencia de grupos de vecinos por el monte que están disputando y peleando porque no se instale, no se expanda este parque solar que hoy para ser instalado por una empresa china desmontó más de 80 hectáreas y que lo hizo durante la pandemia, que lo hizo de forma silenciosa, que lo hizo llevándose por delante la naturaleza, la vida y el bosque nativo y sin el consenso social que eso requería. Entonces, nosotros empezamos a recuperar y reconocer que hay una multiplicidad de luchas, algunas más vinculado al sostenimiento de la vida a partir de sostener la vida, la reproducción de la vida, y otros que tienen otros formatos que van a disputar sobre modelos concretos, sobre formas en las cuales están atropellando en el territorio. ¿La que sigue? Y finalmente, un poco como para cerrar esta presentación, un poco contar qué es lo que entendemos nosotros como esta gestión comunitaria de la energía. Esa gestión entonces diversa que dijimos, pero que está centrada en esos procesos de cuidado, ¿sí? Y la creación de los cuidados en torno a la reproducción humana, pero también no humana, y basado en otras formas de gestionar la vida centrada en los afectos, en las emociones, en esta sabiduría, en estas formas de saber que circulan, ¿sí? Y que se renuevan constantemente a partir de, bueno, de las nuevas generaciones, de las generaciones más viejas, esos intercambios, ¿sí? Y comprender que estos espacios, estas formas en las cuales se organizan en el territorio, tienen una fuerte potencia política, ¿sí? No solo porque permite reproducir la vida cotidiana, ¿sí? Sino también porque pueden hacer frente a situaciones extraordinarias, como por ejemplo la implantación de un parque solar o la defensa de cualquiera o la defensa de la vida o del cuidado en el territorio. Y de alguna manera lo que veníamos recuperando y pensando era un poco cómo esta forma del capital nos va fragmentando, cercando, fragilizando, como decimos nosotros, estos entramados, estas tramas comunitarias, pero aún no logra totalizar, no logra sujetar plenamente y romperlas, por lo cual
nosotras entendemos que allí está la clave para pensar la gestión de la energía en estos territorios, en clave de lo comunitario. Porque aparece por parte de las comunidades ese anhelo de sostener la vida en ese territorio, de transformarlo, pero de transformarlo de manera cuidadosa, respetuosa con el medio. Y por eso entendemos que este tipo de proyectos, en un contexto en el cual en Argentina estamos sufriendo un fuerte desfinanciamiento de las áreas científico-tecnológicas, donde hoy, por ejemplo, estamos haciendo un paro nacional por las universidades, por el desfinanciamiento de las universidades, por el desfinanciamiento del área científica tecnológica, particularmente del CONICET. Poder pensar estos espacios de debate, poder generar junto con las comunidades estos insumos para debatir, como la cartilla, pero también los espacios para democratizar estos debates que no solamente queden en la academia, son claves para empezar a disputar, para empezar a pensar otras formas de gestionar la energía a partir del territorio, desde o con el territorio, y no por fuera del mismo. Y bueno, nosotras entendemos que el desafío principal que ellas también se proponen es el fortalecimiento de estos entramados comunitarios y en clave de una gestión de la energía y en clave de lo femenino o a partir de las mujeres que son centrales para sostener la vida en este territorio. Bueno, esto sería nuestra presentación. Muchas gracias a Guadalupe y a Romina por esta excelente presentación y por compartirnos su experiencia, sus aportes en los trabajos, las investigaciones que han realizado en este contexto particular de Argentina. Eh, Vamos a ceder unos cuantos minutos para comentarios y preguntas. También se pueden hacer por el Facebook. Eh, Quienes quieran, quienes estén presentes y quieran participar haciendo un comentario eh, o un planteamiento, puede alzar la mano y se le cede el micrófono. No sé, veo por allá a Tania, Juan Carlos, si quieren intervenir, hacer alguna pregunta sobre la exposición. Juan Carlos, adelante. Sí, muchas gracias. Pues nada, realmente solo quisiera agradecer la presentación y felicitarlas por el trabajo y también aprovechar un poco, conocer su opinión desde esta postura que ustedes presentan respecto a la política de impacto social en México. Sabemos que justo no sé, hay algunas disposiciones administrativas ahí que se publicaron en el 2018. Sin embargo, solamente están plasmadas justo para el sector energético y me parece que pues ya es bastante tiempo desde que su publicación. Entonces hay muchas ahí aristas, muchos esquemas, muchas posibilidades, muchas dimensiones como la afectiva que quizás no se toman en cuenta, que son de suma importancia. ¿Y cuál sería su opinión al respecto en función del avance de la política de impacto social, particularmente en México? No sé si quieren que tomemos varias preguntas o vamos respondiendo como les parece mejor. Yo aprovecho también para hacer algunas preguntas. Tengo varias. Eh, la primera, sobre la exposición de Guadalupe, me quedó como la pregunta de acerca de quiénes son, si hay un componente étnico presente en la población en la que trabajaron.
o si hay vínculo con grupos este, indígenas, o tal vez no sé si son gente de migrante o era una población que ya estaba establecida desde hace mucho y que tiene un bagaje cultural más vinculado al territorio. Bueno, ese es como un componente que me gustaría que se comentara un poquito más. Y después de estas dos, si quieres, podemos plantear otras preguntas. Bueno, un poco con respecto después empiezo y después Romy. Un poco con respecto a la política, no conozco en profundidad cuál es la política a la que Juan Carlos hace alusión o la política energética en profundidad del país de México, pero sí teniendo en cuenta algunas políticas y distintos proyectos que se han ido instalando en América Latina y en este sur. Eh, Me parece que esta política viene muy de la mano con esta transición corporativa eh, que tiene un fin, que es como paradójico, esta cosa de tener un fin de incidir en el cambio climático, de bajar la emisión de dióxido de carbono. Sin embargo, esto, como vemos en la Pampa de Pocho, eh, ¿qué implica? ¿Qué implica? Eh, la deforestación, el cercamiento de ciertas comunidades, eh, y en ese sentido me gusta pensar en el concepto también, que viene mucho de la mano de lo que nosotros trabajamos, en este concepto que trabaja Diana Ojeda de despojo, pensando que no solo se despoja o esto se extrae, porque son prácticas extractivas en algún punto, algo que se extrae en un momento y en un espacio particular, sino pensar que lo que se despoja es un entramado eh, socioecológico, socioambiental, que es este entramado afectivo, que es este entramado material y simbólico, que cuando hablamos de un desmonte, acá en Córdoba se hace mucho biocombustible, es como hoy es la política del Estado provincial. Sé que en otros lugares de Argentina es otro, en México también tiene una multiplicidad de políticas diversas y de implementación de esto de las mini hidroeléctricas o, eh, bueno, entonces pensar en cómo esto nos separa o se fragmenta esta trama de la vida en la que los otros días, ayer justamente, hablábamos con estudiantes y con las mismas compañeras y decían, bueno, como que es un debate bien álgido en el que estamos porque no es que no queremos energía, no, queremos energía, pero ¿para qué y cómo? Y en un momento se puso en tensión esto de las falsas soluciones y decía, y uno de los estudiantes que comienza, recién ahora se inserta en el equipo, decía, pero ¿cómo es eso? No, como, no entiendo, ¿cómo es eso? Que hoy ya no hay una falta se nos está acabando las reservas de fósil y entonces vamos a buscar otro, pero en el mismo nivel, digamos, bajo las mismas lógicas. Entonces decía, es como si yo hoy me comiera un pedazo, como
venía de la biología porque el equipo es bien interdisciplinario. Hay gente de química, de biología, de ciencias sociales, y decía como si me comiera hoy este órgano, un hígado, y me comí el hígado, y me como un pedacito de pulmón, porque es como esta cosa de ver cómo, entonces, cómo la importancia, nosotros, lo que por ahí nos interesaba, y me parece que es esto de lo que proponíamos, es un poco de pensar poner en el centro de la vida, como tensionar esto. Y por otro lado, esto, que ver que estas narrativas, como yo digo, no sé si uno puede decir que una política es mala o una política es buena, si no es para quién, cómo, en qué condiciones. Eh, Cuando pensamos esto de ayer, las mismas compañeras nos decían, bueno, es muy fácil verlo en lo rural, cuando nosotros no tenemos acceso, cuando nosotros salimos y vemos el sol y nos basamos en las horas de luz. Y para nosotros la luz principal es la luz del sol, no la luz de la bombita que en la ciudad la prendemos directamente. Entonces, como el costo y el trabajo que implica por la propia desigualdad que hay, ¿no? Porque es como más fácil verlo, pero qué necesario también son estos debates y ver, digo, a lo que quiero llegar es que hay que sacarlo también de lo rural y llevar estas discusiones a lo urbano, a distintas territorialidades, y pensar que la transición, a veces encontramos estas narrativas de algo que tiene que venir de afuera, una tecnología, algo del sistema científico, y tal vez en los territorios, ya sean rurales, sean urbanos, encontramos un montón de saberes que en conjunto con el saber académico podemos pensar en alternativas que tejan esta trama, que retejan esta trama, que a veces el capital, y hoy en día este capital energívoro y fosilista, fragmentan esta trama que separa, que nos separa de la tierra, que nos separa del otro, y ver cómo, y eso sí lo ponemos, y lo ponemos en tensión con esto de también pensar, nos los ha posibilitado el pensar desde las mujeres, desde la clave feminista, ¿no? Porque seamos esencialistas en las mujeres, porque trabajamos también con la diversidad, pero y porque no queremos sentarnos desde esa mirada, sino desde pensar que son ellas quienes en el propio diálogo tejen esto de vuelven a retejer de manera creativa, de manera otra, esto de esto que nos han separado de ser emoción, razón, nos vuelven a poner en esta gestión de la energía lo material, lo simbólico, lo emotivo, lo natural, lo social, todo en un enmarañamiento que fluye la energía. No sé, tal vez me fui. Y con respecto a la pregunta que me hacías de qué población es una población que ha venido con la colonia, con la conquista, no es una población indígena, pero que ya hace cientos de años que están, antes de que llegara el alambrado, antes de que llegaran eh, un montón de otras, de instalarse otras territorialidades. Por ahí me quedo. Sí, un poco para complementar, yo tampoco conozco bien exactamente, Juan Carlos, a qué hacía referencia con las políticas de impacto social, si estábamos hablando de políticas energéticas específicas, bueno, hidroeléctricas, bueno, me imagino que debe haber una multiplicidad también de políticas, pero
por ahí con lo que nosotros analizamos en estos equipos interdisciplinarios, donde también trabajamos desde el hábitat, desde las políticas de vivienda social, desde la revisión de las reglamentaciones para la producción de alimentos, es que para pensar la energía, la gestión de la energía, no solamente hay que pensar en las políticas de lo que nosotros llamamos energéticas, ¿no? Propiamente son vinculadas a tecnologías energéticas o la electricidad, el gas y demás, sino que nos parece necesario pensar de manera integral las diversas políticas que se dan y que impactan de alguna manera en el uso de los recursos energéticos en la gestión. Por ejemplo, estas familias que producen pequeños animales, la reglamentación, yo digo porque es mi especificidad de alimentos, por ahí lo tomo, pero para faenar estos animales no les está permitido, es ilegal faenar los animales. Y la solución tampoco existe en ese territorio y es una solución ficticia, es llevarlos a un frigorífico que se encuentra a una gran distancia para faenar 2 animales. Entonces, nos parece que para pensar las políticas de energía o la energía o las energías, como nosotros estábamos pensando, no solamente hay que centrarse en políticas con cierta especificidad o que entendemos con especificidad la energía, sino otras, como por ejemplo también de qué manera se construyen las viviendas bueno, en lo urbano, pero también en lo rural. Si responden esos diseños a las necesidades reproductivas de las familias, por ejemplo, si responden al clima o las características del clima del lugar. Eso hace al uso eficiente de la energía o ineficiente de la energía. Entonces, por ahí, no sé, digamos, si Juan Carlos se refería a alguna política en especial, pero para complementar o para pensar, ¿no? El impacto social que tienen hoy las diversas políticas y que hoy se van entrelazando para la gestión eficiente o ineficiente de los recursos energéticos. Para sumar a eso, como ayer que nos encontramos justo charlando, decíamos cómo, bueno, la energía nos atraviesa en todos los aspectos de la vida y la energía tiene que atravesar todas las políticas de la vida. Entonces tenemos que pensarlo como una dimensión transversal. Para pensar todo el conjunto de políticas, como, así como en un momento nosotros lo pensamos, yo lo pienso desde el feminismo, desde el género, como el género fue una categoría que atravesó y se puso en tensión en la multiplicidad en toda la política, en el marco político. Bueno, hoy en día eso tenemos que empezar a proponer a la hora de pensar las distintas políticas, sea del ámbito que sea. Sí, muchas gracias. En ese sentido, yo igual una de las preguntas que había pensado, un comentario era en el sentido hasta qué punto esta red que está proponiendo como formas alternativas de gestión de energía muy distintas a esa política energética estatal, eh, ha logrado expandirse en los años recientes en los que están trabajando o qué posibilidades se ven o a corto plazo de que puedan vincularse con otros actores, con organizaciones aliadas para expandir como estos otros modelos que van siendo visibilizados con el trabajo que van haciendo ustedes. Entonces, no sé si han como visto que hay si se dan estos procesos como de tendencia hacia la generalización o hacia abarcar otros espacios con el apoyo de universidades, de grupos de estudiantes, con el apoyo de ustedes como aliados, y qué tan receptivos han sido, por ejemplo, receptivas han sido, por ejemplo, estas propuestas en contexto, ¿no? Sabemos que esto implica un cuestionamiento a las formas de vida urbana, ¿no? A muchos sectores de la población. Entonces,
de replantearse cómo vivir, ¿no? Porque estamos insertos en un modelo que no se cuestiona como en la vida cotidiana, tan así como nos han presentado ustedes, y que de alguna manera pues podría haber cierta resistencia o no, dependiendo del grado de concientización de los sectores, tal vez en el ámbito urbano, pues ¿cómo observan ustedes o cuál ha sido la reflexión, si es que la ha habido eh, con base a con base a su experiencia, ¿no? Yo voy a decir primero seguramente Guada tenga algo diferente, pero em, hay una cuestión que es muy incipiente este trabajo, ¿no? Es muy reciente. El año pasado recién construimos esta cartilla, pero justamente ayer, cuando hicimos una presentación de unas mujeres de La Pampa de Pocho en la universidad, que vinieron exclusivamente, digo, ellas ponían en valor, digamos, en sus palabras, una joven, ¿no? Muy joven del secundario, de unos 15 años más o menos, que estuvo en ese proceso participando de la cartilla, porque bueno, es intergeneracional, cuando recuperaba la importancia de estos procesos en el territorio, por ejemplo, con la presentación de esa cartilla en la escuela. Y ella decía que los compañeros nunca se habían puesto a pensar en todos los recursos energéticos, la energía que se gastaba, mucho menos pensar la energía que implicaba a las mujeres. Bueno, toda esta forma, digamos, en la cual nosotros pensamos para empezar a debatir, a reflexionar en el territorio, lejos de generar resistencia, aparece como una oportunidad. Em, y recién ahora estamos empezando ese trabajo de divulgación, de generar otros espacios, porque nosotros decíamos, bueno, llevemos algo para empezar a debatir, pero ¿qué algo? Algo construido con este grupo de mujeres, también donde ellas puedan debatir junto con la comunidad, no solamente en la universidad, pensando y debatiendo, sino ellas mismas que pudieran generar esos espacios. Ellas están pensando, che, me parece que ahora lo deberíamos presentar a áreas de políticas. Lo podríamos llamar a tal, mostrarle, contarle, y empiezan a aparecer todas las problemáticas de su vida cotidiana, pero ahora pensada en clave de la energía, digamos. Entonces, a nosotros, no, yo por lo menos en este proceso, no he visto resistencia, sino más bien una toma de conciencia, de poner en palabras, en reflexionar estos modelos energéticos. No es individual, sino que tiene que ver con lo que está sucediendo en el territorio y que muchas veces no hay posibilidad de debatir porque no acceden a espacios de debate y demás. Pero no es cualquier espacio de debate, es un espacio pensado a través de sus experiencias y de sus saberes también. Entonces es no solamente recuperar, pensar cuáles son esas disputas que hoy se dan y que se traducen en tu espacio productivo, digo, a través de una cartografía de espacialidad, sino también cuáles son tus saberes, prácticas, conocimientos que pueden hoy generar alternativas, ¿no? Y que hay que transformarlas de alguna manera o en políticas que no necesariamente tienen que ser así, o empezar a circular en la comunidad para que se pueda conocer estas alternativas. Nosotros cuando íbamos y llevábamos a unos y a otros a conocer las unidades productivas, inclusive muchos de ellos no, hacía muchos años que no iban a ver esa unidad productiva y decían, mirá esta alternativa, mirá cómo hice acá la cisterna, lo puse abajo, arriba. Bueno, esto es lo que nosotros queremos, es generar esos espacios para que circule o para que no solamente se debata, sino también para que circulen esos saberes, esas estrategias que son situadas, que son específicas y pensadas desde el territorio. No sé si Guada seguramente tenga algo más. No, justamente era en ese sentido, en que el enfoque y el debate
va desde lo situado a lo ensamblado. Cuando pensamos y proponemos, la cartilla es una herramienta que sale del deseo de ellas de decir, che, qué bueno esto, cuánto sabemos, cuánto sabemos de energía, sabemos administrar la energía y sabemos el valor que tiene. Entonces, cuando empezamos a hablar de esto, ellas mismas propusieron, la cartilla no es simplemente un relevamiento de desigualdades y de estrategias, sino, justamente, la tengo acá, tiene como que está así, se abre y en la primera hoja tiene se llama invitación, charlemos en ronda. Y un montón de preguntas que ellas mismas y que entre todas nos fuimos haciendo para que era necesario para introducirnos en esta temática desde lo situado y cómo eso después iba escalando otros niveles. Y cómo empezamos a hablar de estas desigualdades que se veían en el territorio, de decir, che, si vos tenés lavarropa, usás una hora, vos usás una hora y yo dedico 5 horas diarias a esto, che, miremos el tema de esta problemática del litio. Hoy el litio está dado principalmente para una industria automotriz, para autos individuales y sin embargo el transporte público, que es una gran lucha que ellas tienen por mejorar la frecuencia, se hace tan importante. Entonces, eh, empezar a tejer esto y después salir de campo adentro con la cartilla que fue fue la excusa para, nosotros decimos, la cartilla es la invitación a abrir el diálogo, a generar ese espacio de encuentro para poder debatir. Y en los mismos, cuando vamos al colegio, ellas mismas han ido solas al colegio y todas juntas también, los mismos pibes de secundario te dicen, cada vez que se prende el riego pivot, nosotros nos quedamos sin luz. Mira vos, como empiezan a problematizarse un montón de cosas, también la han podido llevar a la cartilla en esto, como vuelvo a decir, no es llevar la cartilla como simplemente llevarla, sino es che, hablemos de esto, con jefes comunales y les ha parecido súper importante. Y creo que abre el diálogo desde un lugar como más común, más permitido, que cuando empezamos a hablar de este modelo energético de petróleo, parece que es algo ajeno a lo que tal vez no tenemos tanto que hablar, pero cuando empezamos desde abajo para arriba, esto hoy en día que las mujeres decían, sí, nosotras queremos tecnología solar, a nosotras la pantalla nos viene al pelo. Pero, sin embargo, esta extracción y esto que están sufriendo ciertos territorios no tiene nada que ver con esta pantalla, tal vez, que tengo yo chiquita para tirar un boyero o para sacar agua. Entonces, me parece que desde ahí es que ha escalado. Y al principio, bueno, siempre, más allá que hace muy poco tiempo que está, eh, yo vivo asombrada de cómo empezamos siendo un grupito que debemos haber sido 15 y hoy somos un montón, cada vez más. Y que vos decís, no, como que hoy en día entre Córdoba y el interior, y llegamos a unas 30 personas que nos juntamos diariamente a conversar de estos temas de distintos lados, investigadores, estudiantes, gente del campo, gente de la ciudad que le interesa. Entonces me parece que en ese sentido tal vez es, bueno, digo, iba a decir que la pegamos, pero no la pegamos, sino la construimos en conjunto en ese diálogo con la otra, el otro. Muchas gracias, Guadalupe. Entonces, podríamos pensar que una proponen incluso una forma de trabajo para crear modelos alternativos, ¿no? Es decir, lo que ustedes han
trabajado, lo que ustedes han compilado a partir de sus investigaciones, ha dado como resultado esta cartilla, que también puede ser pensada o sí es posible de utilizarla en contextos similares con población rural que también enfrenta en sus territorios la llegada de diversos proyectos que podríamos decir extractivistas, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy importante el trabajo que vienen realizando y esperemos que continúe eh, generando como esa inercia y esos procesos de concientización entre las poblaciones más jóvenes también que de pronto que empiezan a interesarse en la protección de los territorios, aunque a veces es complicado, ¿no? Bueno, pues no sé si quieren cerrar con algún último comentario antes de finalizar esta sesión. ¿Quieren hacer algún? Capaz de mi parte simplemente agradecerles porque, bueno, eso sigue siendo otro de estos ricos espacios para debatir, para hablar, para seguir calando de a poquito esta problemática. Entonces, agradecer la invitación eh, y la predisposición. Muchas gracias. Ah, sí que salió, creo que Romina, ¿no? Romina sí, es que el internet acá también es medio malo, Ah, pero bueno, eso, sí, y siempre quedamos a predisposición para seguir dialogando. claro. Bueno, pues muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Carla, por la transmisión y por el apoyo técnico en la